Hermano Dragan dice que no es bueno para un católico escuchar música cristiana de los cantantes populares como Marcos Witt, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, Alex Campo y otros. Bueno, si estás tan amable para explicarme por qué no es bueno. Suena bonito cuando uno dice música cristiana. Primero, para aclarar, estos cantantes no son cristianos. Por eso la música que cantan no se puede llamar cristiana, porque no está cantada a Cristo. Aunque todos la llaman música cristiana, yo soy cristiano. Hoy todo el mundo dice que son cristianos. No entiendo. ¿Cómo que no son cristianos? Todos estos cantantes de la música comercial, como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero y otros, son de la secta evangélica, son protestantes. Bueno, son hermanos separados, pero todos somos hermanos en Cristo y creemos en un solo Dios. Sí, así dicen ellos para engañar a los que son débiles en la fe. No son hermanos nuestros, ni son hermanos separados, porque Cristo fundó una sola iglesia y le dijo a Pedro, primer papa, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, una sola iglesia, la católica. No dijo nada de otras iglesias, una sola iglesia. Y luego dijo, a ti te daré las llaves del reino del cielo. ¿Quién pues tiene las llaves del cielo? Pedro, la iglesia católica. Entonces los de las sectas, ¿quiénes son? ¿Y dónde van? Pero esto es absurdo. Hay más de 33,000 iglesias en Estados Unidos. ¿Cómo puedes decir que la iglesia católica es la verdadera? Algo más de 33,000 son las reconocidas, pero hay muchos millones más con aquellas que aparecen y desaparecen incluso hasta en los garajes de las casas. Los protestantes nacen con las ideas reformadoras de Lutero unos 500 años atrás. Un sacerdote que abandonó la Iglesia Católica y fundó esta secta, sin ningún tipo de autoridad divina, decide quitar algunos libros de la Biblia y los ajusta a sus pensamientos. Como es doctrina de hombre e inspirada por Satanás, se divide desde entonces y cada cual pone la doctrina que más le conviene, y solo para atraer a la gente. Los protestantes no son iglesias, sino sectas, cuyo fundamento es la desobediencia, como lo hicieron Adán y Eva y desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. La desobediencia es la raíz de todos los pecados. No puede haber 33,000 diferentes verdades, especialmente cuando se trata de un solo Dios. Cristo fundó una sola iglesia, la católica. Las demás son inventos del hombre y del demonio. Pero ellos buscan de Dios también en su forma y le cantan linda música de alabanza y adoración a Cristo. Dios quiere que se lo alaba así como Él es. Y estos cantantes falsos no le cantan a Dios verdadero, ni le cantan a Cristo, porque desde que Cristo fundó una sola iglesia católica, está presente en su iglesia. ¿Cómo puede decir que cantan música de adoración si no creen en la Eucaristía, donde está el Santísimo? No creen en la Santa Misa, que se celebra cada segundo alrededor del mundo. Ellos no creen en la Eucaristía, ni en la Santa Misa. Jesús está presente en los sacramentos de la iglesia, bautizo, confesión, Eucaristía, matrimonio, el sacerdocio. Ellos no creen en nada de eso,
No respetan los sacerdotes, que son hijos predilectos elegidos por Jesucristo. No creen en los obispos, no creen en Papa, no respetan a las monjas, no creen en la Virgen María, que es la Madre de Jesucristo. No creen en los santos ni en los ángeles. Pues como Dios está presente en la Eucaristía, Él quiere que se le cantan canciones, por ejemplo, del pan y vino que se transforman en su cuerpo y sangre. Dios quiere que se le cantan cantos del perdón, porque Él está presente en el sacramento de la confesión. Él también quiere que se honra a su Madre, nuestra Virgen María, que es la Reina del Universo. No creen en las oraciones, no creen en las novenas, en rosario, en la coronilla. Y Dios quiere los cantos, como para los santos, por ejemplo, Patriarca San José. Para los ángeles, como San Miguel Arcángel. Quiere que se canten canciones para los sacerdotes, una canción para el Papa. Es verdad que dices que cantan a Dios, pero no al Dios verdadero. Y hay muchos dioses: Dios del dinero, Dios del sexo, Dios de la mentira, Dios creado para su conveniencia. Pero si alguien canta de corazón, inspirado por Espíritu Santo, y le ofrece este canto a Dios, ¿qué tiene de malo? Pues sí, todos cantan de corazón, pero ¿qué tienen en su corazón es la diferencia? Todos son inspirados por un espíritu, pero ¿qué tipo de espíritu? No es Espíritu Santo, ya que Espíritu Santo bajó en forma de fuego en Pentecostés sobre los apóstoles, los primeros católicos. Muchos creen que le cantan a Dios, pero no es Dios verdadero. Si estuvieran cantando de corazón, de verdad, inspirados por el Espíritu Santo, entonces estuvieran cantando a Dios en su iglesia, con la doctrina católica, porque Jesús es la Iglesia católica. ¿Y cómo alguien puede cantar a Cristo si lo está persiguiendo en su propia iglesia, si no cree en su madre, si interpretan la palabra de Dios en su conveniencia? La Iglesia católica es la única autorizada para interpretar la palabra de Dios, la Biblia. Ya ves que su fundamento es la desobediencia. Pero un cantante, aunque no cree en todo lo susodicho, le canta a Dios, o sea, las letras son cantadas a Dios. No veo que tiene algo malo, pues no está diciendo nada malo. Mira, los cantantes que cantan a Dios, que tú dices, son hijos del demonio, ya que el demonio se presenta como ángel de la luz, pero es padre de las mentiras. Su inteligencia es superior a la nuestra, y la táctica del demonio no es decir inmediatamente la mentira, porque la gente se daría cuenta, sino él dice parte de la verdad para luego sacar una mentira. Pues como tú dices, los cantantes de las sectas dicen la verdad cuando le cantan a Dios, pero dicen mentiras porque ignoran y niegan la Iglesia de Dios, los sacerdotes, la Madre, la Virgen María, los sacramentos, la misa, el rosario, etcétera, etcétera. Bueno, ¿es que tú pretendes que todos tienen que ser católicos? Hay canciones protestantes que son salmos y tienen letras de la Biblia, o sea, son palabras de Dios. Entonces, ¿tú quieres decir que es malo cantar a través de la palabra de Dios? Oh sí, pues el demonio también conoce la palabra de Dios, pues él se sabe la Biblia de memoria. ¿No fue que tentó a Jesús con las palabras de la Biblia? Es muy astuto,
utiliza la misma palabra de Dios para engañar y alejar a la gente de Dios. Solo Dios sabe la verdad completa. Por eso Jesús les respondió con las palabras de Dios plena y verdadera. Solo la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica, tiene la plenitud de la verdad y es la única autorizada de interpretar la Biblia, los cánticos del Salmo y el Evangelio. Yo soy católica carismática y estoy en desacuerdo contigo. En mi parroquia, en la misa, se cantan cantos litúrgicos, mientras en mi comunidad a veces se cantan alabanzas de algunos cantantes protestantes. Y esto con mucho gozo y alegría. El sacerdote no le molesta, no dice nada, sino también lo disfruta. No veo nada malo. Al contrario, la comunidad se alegra muchísimo, aplauden y bailan y lo pasan de lo mejor. Además, son puras alabanzas a Dios, que es más importante que alabar a Dios. Él mismo ha dicho que si uno está alegre, que le canten alabanzas. Es verdad, la alegría y gozo son muy importantes, y más si se comparte entre hermanos católicos que somos. Pero no entiendo de que un católico va a la misa, comulga el cuerpo de Cristo y después va a su comunidad cantar alabanzas al mismo Dios con las canciones de las sectas que no creen ni en la misa ni en la presencia de Dios en la Eucaristía. O que un católico va a rezar rosario y después va a cantar alabanzas de los cantantes de las sectas que no creen en la Virgen María. ¿No es esto contradecirse a sí mismo? ¿No es esto recibir a Jesús y su palabra por un oído mientras estás en la misa y después recibir la secta evangélica por otro oído mientras estás en tu comunidad escuchando cantos alegres, entre comillas, como tú dices? Pues sepa que los oídos y los ojos son las ventanas de nuestra alma, y lo que entra por ahí entra en tu corazón. Lo bonito, lo que recibes en la misa, lo pierdes escuchando los cantos que no son católicos. La doctrina correcta que recibes en la misa, la dañas en tu comunidad, y lo peor es que no te das cuenta, porque la alegría fingida de los falsos cantos protestantes te asiegan el corazón. Nunca lo pensé de esta manera. Sin embargo, cuando se cantan alabanzas, son popurrí una tras otra, y esto crea un ambiente de gozo. Es imposible saber cuál es católica y cuál no es católica. Aparte de que nadie piensa en eso, sino trata de disfrutar lo máximo que pueda y sanar su alma. Jesús es todo amor, pero también es muy exigente. Uno tiene que saber lo que canta. Los coros, los ministerios de música deben de conocer su música, porque muchos van a internet a buscar sus canciones. ¿Sacan la música más popular o se dejan de llevar por el ritmo, por la melodía? Creo que lo hacen por ignorancia. Y este es un grave error y pecado de algunos coros católicos, porque con sus músicas dañan la fe de las multitudes, ya que como tú dices, cuando uno está alabando a Dios en un grupo, no piensa si el canto es católico o no, sino se lleva por la emoción, por el ritmo. La culpa es de los coros de la música, que deben de estudiar su música que tocan para no escandalizar a los demás. ¿Cuánto daño hace un coro católico introduciendo cantos no católicos, protestantes, a los jóvenes, a los niños que todavía están aprendiendo y quieren saber de su fe católica?
¿Y cuántos también católicos que saben la diferencia entre los cantos se van de estos grupos? ¡Qué tristeza! Tú estás muy perfeccionista y quizás lo que dices puede que tengas razón, pero después del Concilio Vaticano II, la Iglesia se modernizó y ya hay movimiento grande carismático que por muchos años cantan las canciones no católicas que se integraron a la Iglesia. La gente ya están acostumbradas a algunos cantos protestantes. No todos son católicos tradicionales, no todos pueden rezar rosario, ni estar de rodillas frente al Santísimo, pero tienen derecho a encontrar a Dios de otra manera. Además, hay un fuego de espíritu en estos lugares donde se reúnen cientos de personas. Hay sanaciones y la gente habla en lenguas. Si hacemos caso a lo que tú dices, en la iglesia solo van a quedar tú y dos viejitas con el paño sobre su cabeza. No seas vejestorio, hay que abrir la mente y agradar a la gente con lo que le gusta. Creo que no tiene nada malo que la iglesia se moderniza, pero hasta cierto punto. Pues con la tecnología y el progreso, es de esperarse que ahora se escucha música más movida, amplificadores, bocinas, micrófonos y los volúmenes son más altos. Es comprensible y a los jóvenes le va a gustar música más movida. Si estos movimientos carismáticos, como tú dices, tienen tanto fuego de espíritu y son tan llenos de espíritu, hasta hablan en lenguas, ¿por qué no se inspiran a hacer cantos movidos pero como debe ser, a través de la palabra de Dios, o sea, a través de la doctrina católica, a través de la tradición de nuestra iglesia? De hecho, que la gente siente fuego o habla en lenguas no es la señal de la presencia de Dios. Demonio también sabe hablar en lenguas y hace sentir el éxtasis y el fuego. El demonio hasta puede sanar, pero después se regresa la enfermedad doblemente peor. Pero si tú buscas la sanación, tenemos a Jesús en la Eucaristía, presente con su cuerpo y la sangre. No hay nada más poderoso que Dios mismo que se nos ofrece, y Él sana. Si buscas la sanación, confiésate más seguido, porque muchas veces la causa de la enfermedad es el pecado en que vivimos. Si quieres la sanación, busca el silencio y la quietud y la música que te lleva a sentir la paz. Dios no está en el alboroto y ruido, y aunque se siente una emoción del momento, no es la señal de la presencia de Dios. Pues ves que la gente van a los conciertos de rock, de música de pop, mundana, merengue, y se siente una emoción grande y los conciertos se llenan de millones de personas y sienten emoción, pero es la música mundana del demonio. Este diálogo fue hecho por un matrimonio católico para enseñar la diferencia entre los cantos protestantes y los católicos. Que Dios los bendiga.